Bien, Vero, muchas gracias por esta información. Ya pasan 2 minutos de las 9 de la mañana. Es momento de darle la bienvenida al fiscal de homicidios, Carlos Negro. El tema de este delito, bueno, ha estado en el centro de la discusión pública en los últimos días con la interpelación al ministro del Interior, pero también por lo que se conoció en las últimas horas, y es que la rendición de cuentas, el proyecto de ley de rendición de cuentas, incluye cambios en las penas para los homicidios. De todo esto vamos a dialogar con el doctor Negro. Bienvenido, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias. Bueno, usted ya públicamente a través de Twitter expresó su posición, ¿no?, a propósito de estos cambios que valora como negativos para el esclarecimiento de los homicidios. Bueno, sí, advertimos que nuevamente se apela a lo que pensábamos se estaba dejando de lado. Había un mensaje muy claro del Ministerio de Interior a través del plan integral de trabajo en seguridad pública, no me acuerdo precisamente el nombre, pero se apelaba en ese programa, que sí, se habló hasta hace pocos días, donde se utilizaba otro tipo de herramientas para el combate a los temas de inseguridad o temas de seguridad pública. Y nos parecía que venía muy bien encaminado el mensaje que se estaba dando desde el Poder Ejecutivo, en tanto precisamente iba por el lado de políticas a largo plazo, a mediano y a largo plazo, que tuvieran resultados efectivos. Y bueno, esto parece ir en otra dirección, porque es recurrir nuevamente a la vieja receta del aumento de una pena, en pocas palabras, en un par de frases, y con eso mágicamente combatir de alguna forma el tema de los homicidios o hacer que los homicidios bajen las cifras. Y bueno, lamentablemente la noticia es que no va a tener ese resultado, porque las leyes no disminuyen los delitos ni son eficaces para combatir los temas de seguridad pública. Hecho que es evidente, que está respaldado con evidencia en Uruguay y en el resto del mundo. Si fuera tan fácil, bastaría Ahora, con fiscal, sacar para un par de entender leyes. un poco el panorama en el que estamos al día de hoy, a partir del juicio abreviado se habían conseguido condenas, en definitiva, para homicidas. Se baja la cantidad de años de pena a través de este juicio abreviado, pero en definitiva se tenía mejores resultados en ese sentido, y bueno, en la resolución de uno de los casos, porque también eso lo planteo por un lado. Por el otro es, los homicidios se siguen incrementando, o sea, la política efectiva sigue dando resultados en la prevención. Y bueno, cuando hay márgenes de impunidad tan grandes como existe en el delito de homicidio, donde los porcentajes en la resolución de los casos son bajos, se habla de un 50% de casos que se aclaran en ese lenguaje un poco policial al que estamos acostumbrados, pero en realidad el homicidio se aclara cuando hay una condena. Cuando hay un juicio abreviado, oral y público, depende de la vía, pero que hay una condena, hay una sentencia, un fallo judicial que determina que hubo un hecho delictivo, un responsable, y se aplica una pena. Ahí es cuando se aclara el caso. No se aclara con la formalización. La formalización es una simple comunicación que hace la Fiscalía, el imputado y su defensa a través de la justicia, donde los estándares de prueba son bajos, porque se trata de comunicar a una persona que está siendo investigada para que tenga las garantías. Claro, puede tener 6 meses de prisión preventiva, pero... Puede tener o no, puede tener o no medidas cautelares, pero en definitiva es un estándar probatorio muy bajo que en modo alguno aclara el suceso. Esto se va a aclarar en definitiva cuando haya una sentencia de condena. Y por medio de los abreviados nosotros obtenemos una gran cantidad de condenas que quizá en juicio oral, y sin quizá, no las tendríamos, porque el juicio oral te somete a unos requisitos y requerimientos mucho más altos que determinan que puedas perder el juicio. Entonces, el prohibir o disminuir los casos en que el proceso abreviado se puede aplicar, lo que significa, en definitiva, es que haya menos condenas. Porque los abreviados terminan en sentencia de condena rápidamente. A ver, puede haber un abreviado que ocurra al año de que ocurrió el homicidio, porque se transita por la investigación, se acumula la información. ¿No quiere decir que sea al inicio? Puede No, ser no puede ser en flagrancia. Es más, en homicidio es muy excepcional
que haya un abreviado en 24 o 48 horas. Ahora, ¿qué pasa con el razonamiento de lo tengo menos tiempo en la cárcel a ese homicida si resuelvo por abreviado y del otro modo lo puedo dejar más años y por lo tanto va a volver a la sociedad más tarde? Ahí hay un sentido común que en homicidios no funciona tan así. En homicidios nosotros hemos logrado abreviados, y digo logrado porque esto es el logro de una investigación. Uno hace un buen abreviado, un buen proceso abreviado con una... Para nosotros, obviamente, somos fiscales, que buscamos la mayor cantidad de pena en esta negociación que implica. Nosotros hemos tenido resultados de muchos años, de 8, 9, 10 años en procesos abreviados. Por lo tanto, eso que son penas bajas o que se baja la pena es muy relativo. ¿Se baja de qué? Bueno, una estimación que hace la Fiscalía y la Defensa, de acuerdo a lo que se tiene en cada manga, digamos, en cada carpeta de investigación. A partir de eso, entonces, nosotros creo que obtuvimos y estamos obteniendo muy buenos fallos, muy buenas sentencias con cantidades de penas bastante apropiadas. Por el otro lado, uno también puede tomar el riesgo de decir, bueno, yo no quiero negociar nada y me quiero ir por lo más, quiero ir a juicio oral, no quiero negociar nada. Pero, bueno, ahí uno tiene que estar muy seguro que va a contar con la prueba. Y uno puede contar con la prueba un día y dentro de 3 meses ya no contar con la prueba. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué? Intimidación, amenazas, miedo, temores de la gente. A los posibles testigos. A los testigos. Fallecimiento, venganzas, muerte. Eso es lo que es un caso muy sólido puede terminar siendo un caso de absolución. Eliminar el proceso abreviado, entonces... Lo que hace eliminar el proceso abreviado es llevar todo a juicio y aumentar los márgenes de amedrentamiento seguramente a los testigos que tengan que asistir, que no querían asistir. Nadie quiere ir a un juzgado o salir de testigo, en un homicidio menos. Entonces los estímulos para ir son escasos. Y esto es lo que nos somete a todos los casos de homicidio tener que pasar por esta circunstancia. Y yo me pregunto cuáles van a ser los resultados. ¿Quién gana al final del día? ¿Gana la justicia? ¿Logramos un fallo de condena? ¿O perdimos un juicio porque se amedrentó un testigo? Es más, o se arrepintió de ir a juicio o nunca le dijo a la policía que había sido testigo del hecho. ¿Fueron consultados por el Poder Ejecutivo para incluir estos artículos en la rendición de cuentas? ¿La Fiscalía General tampoco a través de Gómez? Que yo sepa, no. Yo me informo por la prensa de eso. ¿Y esto es un sentir generalizado de los fiscales de homicidio? Sí, me animaría a decir que sí. Los fiscales de homicidios creo que no hay dos opciones. ¿Van a solicitar algún tipo de reunión con el Parlamento para analizar y dar su punto de vista en comisión? Yo creo que la Asociación de Fiscales va a tomar cartas en el asunto y va a tener las reuniones que correspondan con los dirigentes y legisladores. Se lo consulto porque también en las últimas horas la fiscal Fossati, sumamente reconocida por el caso Astesiano y demás, pero en este caso está en flagrancia, si no me equivoco, dijo que esto tenía un tinte político, estas declaraciones suyas al respecto. No debato con Fossati de ningún tema. Pero señaló que usted tiene un objetivo político. No debato con Fossati en ningún tema. ¿Fossati está haciendo política? No opino de Fossati en ningún tema. ¿Usted está haciendo política? Jamás. Jamás la hice. Tengo 30 años de fiscalía. ¿Y cómo toma declaraciones de este tipo cuando es el sentir generalizado de los fiscales? Cuando hay un colega suyo que se sea Fossati o sea cualquier otro. La libertad de expresión creo que ampara todo tipo de manifestación y de discusión y polémica. Uno es dueño de sus palabras y es dueño de elegir qué tipo de polémica o debate da. Yo debatir con mis colegas o con abogados por los medios nunca fue mi estilo. Yo siempre dije que yo no soy panelista. Yo no soy panelista. No debato temas académicos o jurídicos a través de los medios de comunicación. Lo hago en un aula, lo hago en una audiencia, lo hago en el juzgado, pero no lo hago a través de los medios de comunicación. Doctor, veníamos conversando de su posición negativa por considerar que no va a mejorar la realidad, la eliminación del proceso abreviado, de juicio abreviado para los homicidios, del aumento de penas. ¿Qué pasa con los cambios en las agravantes, ¿no? Que también introduce el proyecto de ley de rendición de cuentas, como por ejemplo el vilipendio, mutilación, desmembramiento o incineración del cuerpo de la víctima? ¿Ahí qué posición tiene con respecto a ese punto en particular? Y bueno, también yo lo leí, me sorprendió porque como que se utiliza el mecanismo de agravar el delito de homicidio
a través de la lesión de un bien jurídico que no es la vida. El bien jurídico protegido en el delito de homicidio es la vida humana. Pero el vilipendio de cadáveres, que es un delito específico en el Código Penal, 307 del Código Penal, es un delito que ofende otro bien jurídico, la libertad de cultos. Está dentro de los delitos que defienden, que protegen el bien jurídico, libertad de cultos. Por lo tanto, agravar el homicidio por un hecho que no ofende la vida, porque estamos hablando de un cadáver, estamos hablando de un cuerpo sin vida, no hay ataque a la vida. En todo caso, hay ataque a otro tipo de, o ofensa a otro tipo de bienes. El sentimiento de respeto al cadáver, algún tipo de sentimiento religioso en algún caso, pero no a la vida. Entonces, ¿por qué agravar un delito que protege la vida humana con una conducta que impropiamente ataca ese bien jurídico? Y esto no tiene que ver con el modus operandi, y usted me dirá que se está viendo hoy en día, sobre todo en el accionar de supuestas bandas criminales o narcotraficantes que no solamente cercenan la vida, sino que, bueno, intentan desarmar ese cuerpo para evitar Bueno, pero ahí lo que estamos hablando es de un autoencubrimiento, digamos, encubrir el delito por su propio autor. Y esto tampoco funciona así en derecho penal. El encubrir el propio delito en sí no es una conducta delictiva. Entonces, también se está sancionando penalmente una conducta que no es ofender el bien jurídico vida del homicidio, sino que es ocultar quizá el delito que se cometió. Bueno, por eso la propia persona que comete el delito no se puede encubrir. Ahora, fiscal, uno tiende a pensar que estas modificaciones dentro del proyecto de rendición de cuentas van en la línea de mejorar la situación de inseguridad, de bajar los niveles de homicidio, que es lo que ha estado mayoritariamente en aumento en este último tiempo. Y yo supongo que sí, que la intención es esa. Yo creo que no hablo de intencionalidades. No comparte, o sea, hablo de los mecanismos para llegar a eso. Pero ¿en qué situación estamos en concreto con los homicidios en nuestro país? ¿Ha cambiado la tendencia? ¿Cuál sería la línea? Más allá que, no sé si es desde Fiscalía que se puede hacer un aporte, pero sí cuál es, no la fórmula, pero sí esas cuestiones que pueden hacer a mejorar la realidad de los homicidios en nuestro país. Porque imagino que ustedes son un factor fundamental también. ¿Ven que el aumento de penas no es la solución para mejorar? No, porque los índices siguen en aumento. No, en modo absoluto. A ver, tú me preguntaste al principio de la pregunta cómo está el panorama, cómo es la tendencia. La tendencia sigue siendo la misma de hace 20, 25 años, del crecimiento de la cifra de homicidios, del crecimiento de la violencia en el país, lo que determina el aumento de los homicidios. Y esa tendencia que tiene tantos años ya y que es sostenida año tras año, tuvo ahí un periodo de pandemia donde cayeron las cifras por el tema de la movilidad, de la escasa movilidad, que era esperable y algo que es lógico que haya sucedido. Pero en realidad el crecimiento es sostenido. Ahora, luego de la pandemia, volvemos a la curva ascendente que ya se registraba antes. ¿Cómo terminar o cómo bajar esos índices que vienen sostenidamente creciendo hace tantos años, un periodo tan largo? Evidentemente no tiene recetas mágicas. Y hablar de que una solución normativa o a través del Poder Legislativo esto va a solucionarse es como un poco ingenuo, por llamarlo de alguna manera. Esto requiere de otro tipo de medidas que son a largo plazo y que son el combate a un fenómeno muy complejo como es cuando la violencia está instalada. Tenemos 1,5 millones de armas prácticamente circulando en la población y tenemos una sociedad violenta. Las causas de la violencia, cómo se instauró la violencia en un país como el Uruguay, bueno, eso es tarea de otros especialistas, de otros profesionales, pero que está instalada y no depende mecánicamente del narcotráfico, ni funciona de forma mecánica asociada al narcotráfico, que tiene una influencia muy grande, pero que no responde únicamente al narcotráfico. Siempre menciono, Montevideo tiene 14 homicidios cada 100.000 habitantes por año. Rivera tiene 16. ¿Dónde hay un mercado de drogas más grande? ¿En Rivera o en Montevideo? Seguramente en Montevideo. En Montevideo, claro. Sin embargo, hay más delitos de homicidio en términos relativos en el departamento de Rivera. Rosario, Argentina, tiene 25. La provincia de Buenos Aires tiene 5. ¿Dónde hay mercado más grande de drogas? ¿Rosario, que tiene 1 millón de habitantes?
o en la provincia de Buenos Aires. Seguramente en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto no responde mecánicamente a un fenómeno, sino que es la acumulación de varios. Y hay que, si se quiere, abordarlos todos o la mayor parte para lograr resultados. Para terminarte la respuesta, nosotros tuvimos una respuesta muy importante por parte del Ministerio del Interior hace unos días, donde las autoridades policiales nos informaban de la próxima creación de una especie de departamento, de brigada, departamento concretamente, de homicidios. Destinar policías especializados que trabajen directamente con las fiscalías de homicidios en Montevideo en delitos de homicidio y puramente en delitos de homicidio. Para nosotros nos parece una solución muy apropiada, la reclamamos en su momento, lo hizo el doctor Gómez también. Ahora parece que tuvo eco en las autoridades de la policía y del Ministerio del Interior, y eso creo que va a ser un salto cualitativo, pero que también va a tener resultados. A mayor dedicación a la investigación, mayores seguramente van a ser los resultados, mayores porcentajes de aclaración. Lo mismo con la creación de una cuarta fiscalía de homicidio. Y bueno, lo que pasa es que la consecuencia también de dedicar policías especializados a la investigación de este tipo de delitos, lo que va a redundar es en mejores resultados, y eso va a repercutir directamente en el trabajo de la Fiscalía. Vamos a tener más insumos, más resultados de investigación y por lo tanto más trabajo. Y nosotros hoy somos 3 fiscalías para cubrir un mes, lo que determina también la sobrecarga de compañeros de flagrancia en fines de semana y el no seguimiento caso a caso que deberíamos tener cada una de las fiscalías. Tener una cuarta fiscalía completaría el círculo para armar, digamos, el equipo en esta nueva... Fiscal, ¿qué pasa con las personas que salen de la cárcel y no tienen una oportunidad, no tienen una familia, una contención? Así se está viendo también que se han modificado hasta incluso las armas que se utilizan para ejecutar estos homicidios. Sí, esto responde a lo mismo. El incremento de la violencia, que ya está instaurada en el país, este incremento de la violencia lo que hace también es que los hechos aparezcan como más brutales, y lo son. Hay la utilización de determinados mecanismos, no solo para dar muerte, sino para amedrentar, a veces sin dar muerte, amedrentar, dar mensajes en el barrio, en la zona, una mutilación, un disparo en la rodilla, el estigma de quedar la persona con una minusvalía de por vida y que se le note, que todos los días los vecinos vean lo que sucedió con esa persona que le dieron un disparo en la pierna de repente. La proliferación de armas de fuego automáticas, ahora modificando las pistolas semiautomáticas, ahora transformándolas en metralletas, verdaderas ametralladoras que disparan 40, 50 disparos en segundos. ¿Y los cortes carcelarios también? Los cortes carcelarios cuando se usan incluso en la vía pública. Hemos tenido casos de homicidios con utilización de cortes carcelarios en la calle. ¿Qué hablamos de fierros, por ejemplo? Sí, modificaciones, un pedazo de hierro para hacerlos lesivos, pero uno se pregunta, ¿pero no accedían a un cuchillo? ¿No accedían a un cuchillo de cocina? De sierrita, como tenemos todos. Sí, acceden seguramente, pero prefirieron el corte carcelario. ¿Qué responde esto? Y bueno, esto responde a una cultura. La expulsión de la gente que sale de la cárcel, tenemos 15.000 personas privadas de libertad en Uruguay, una cifra escandalosa en términos comparativos. Estamos terceros en las Américas, detrás de Estados Unidos y Cuba. Estamos 12 o 13 en el mundo, país como Uruguay. Bueno, esa gente entra y sale. Cuando sale, como tú mencionabas, sin la contención necesaria, sale a la calle, a hacer todas sus funciones vitales a la calle. Y eso es lo que todos nosotros vemos cotidianamente en Montevideo. Y eso determina esa cultura carcelaria, cultura tumbera, como se le llama, que se desarrolla también en la vía pública, en el ámbito público. No ya solo en la cárcel, ahora se traslada a la calle. Doctor, ya tenemos que cerrar. Muchas veces nosotros abrimos los programas del lunes, bueno, dando cuenta de los homicidios del fin de semana. Este fin de semana, ¿cómo estuvo en esa materia? Tranquilo, por suerte. Estuvo bastante tranquilo, excepcionalmente tranquilo. Pero bueno, el turno dura 10 días y no queremos tampoco alegrarnos tantos al inicio del turno. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias. Cerramos por aquí la entrevista al fiscal Carlos Negro. Ya son las 9 de la mañana, 21 minutos.